George Joestar es un niño de 11 años que vive con su madre, Irina Joestar, y es la hija adoptiva de Straizo, Elizabeth Straizo, también conocida como Lisa Lisa. Los tres viven en la isla de La Palma, territorio de la República Independiente de Cataluña. Los tres viven su vida cotidiana con muchos momentos hermosos y divertidos. Eran una familia muy feliz. Hasta que dejaron de serlo. George recuerda las innumerables veces que ha sido bulliado por sus compañeros de clase españoles. Incluso cómo intentaron meterle excremento de perro en la boca cuando volvía a casa del colegio. Por suerte, Lisa siempre estaba ahí para salvarlo y pegaba constantemente a Antonio Torres, el chico que lideraba la pandilla de bullies. George vuelve a casa y Irina le da una severa charla. Descubre que Lisa Lisa les dejará pronto para irse a vivir a Italia con su padre adoptivo, Straizo, cuando cumpla 12 años. Aunque al principio George se niega a aceptarlo, un fuerte discurso de Irina y ver llorar a Lisa Lisa por primera vez en su vida le convencen para que sea valiente. Se muestra decidido a plantar cara a sus matones y derrotarlos él solo. A la mañana siguiente George intenta evitar a la pandilla de Antonio, así que va al colegio muy temprano y se esconde en un almacén. Pronto descubre que su plan no ha servido para nada, ya que cuando va a clases es interrogado inmediatamente por Julio González, uno de los matones. Antonio fue asesinado esa mañana y Julio acusa a George y a Lisa Lisa de ser los sospechosos porque ambos habían salido pronto de casa y Lisa Lisa aún no estaba en el colegio. Mientras Julio sigue acosando a George, su profesor, el señor Fernández, entra en la habitación y le dice a Julio y los otros acosadores de George que se avergüence de sí mismos. Julio revela que Antonio murió aplastado, quedando plano como una hoja y de piel sin sangre, sin músculos y sin huesos. En ese momento aparece Tsukumohuku Kato, un personaje que es importante pero que curiosamente no aparece ningún dibujo de él, nunca lo dibujaron, no sé por qué, pero bueno, imagínenlo en su cabeza. Tsukumohuku Kato es el único compañero asiático de George. Entra de repente en la habitación. Era un niño detective y había estado espiando la conversación. Declarando que ya había resuelto el caso, saca el cadáver de Antonio. La sábana de piel era una obra de arte de la madre de Antonio, María de Torres, que peló cuidadosamente trozos de la piel de su hijo para hacer el Antonio de este año. Sí, como si ya lo hubiera hecho varias veces. Llevaba haciendo una al año desde que Antonio era bebé, y así su cuerpo se adaptaría a la pérdida de piel, acelerando la producción de células cutáneas 3 días antes del día habitual desollado de María. George se pregunta si el verdadero Antonio sigue vivo. Y Tsukumohuku abre la puerta, diciéndole a la persona que está allí que entre. Aunque la persona se parecía a Antonio, George pudo darse cuenta de que en realidad estaba muerto. Lisa Lisa sale de la piel de Antonio y se presenta a la clase. Dice que la persona que asesinó a Antonio está cerca y que Lisa Lisa se ha puesto su piel para atraer al asesino hasta la policía. Lisa Lisa describe 4 reglas que sus compañeros de clase deben seguir para mantenerse a salvo, advirtiéndoles de que deben estar en casa antes de la puesta del sol y permanecer allí con las puertas y ventanas cerradas hasta el amanecer. Tsukumohuku entonces afirma que el plan de Lisa Lisa había funcionado y que el asesino, que odia la luz del sol, ya estaba en la escuela. George se da cuenta de que el pasillo se ha vuelto oscuro y lúgubre, antes de ver al señor Fernández cerrar las cortinas. Lisa Lisa revela que desde que era un bebé tenía poderes respiratorios especiales, como su padre adoptivo y el padre de George, esto siendo obviamente el amo. Mientras el señor Fernández se aferra a la última cortina, la luz del sol lo mata y su cuerpo se deshace en polvo. George afirma que el señor Fernández había sido humano mientras estuvo con ellos en clase, por lo que debió ser convertido en esa criatura por el asesino de Antonio, que le había obligado a cerrar las cortinas. Lisa, George y Tsukumohuku caminan por el pasillo y se encuentran con un hombre que se parece a Antonio, de pie en el techo. El hombre se llama Alejandro Torres y les pregunta si han visto a su hijo. Así, en español: señorita, ¿ha visto a mi hijo? Alejandro ya se había comido a Antonio por la mañana, pero se ha enterado de que después se ha ido al colegio. Lisa discute con el hombre y este decide matarla, pero es destruido por el Indigo Blue Overdrive de Lisa, una nueva técnica de Hammond. En un intento de ser valiente, George corre inesperadamente delante de ella en ese momento para sorpresa de Lisa, y también es noqueado por el ataque.
George se despierta a la mañana siguiente en su cama y habla con Streisand, quien explica que los restos de Antonio y Alejandro han sido limpiados y que otros monstruos de la isla han sido destruidos. George le pregunta si tiene un poder como el de Lisa Lisa, pero piensa que prefiere no tenerlo porque seguro estaría demasiado asustado para usarlo. Streisand le anima y le dice que fue muy valiente en actuar en la lucha contra Alejandro. Tsukumo Huku no tarda en visitar a George y ambos se hacen muy amigos. Tsukumo Huku habla de cómo tuvo algo llamado Beyond, pero este le abandonó. George no entiende un carajo lo que le está diciendo y piensa que está delirando, pero este Beyond será más importante más adelante. Cuando llega la hora de irse, Lisa bromea sobre casarse con George y ambos se dicen que se aman. Durante los 4 años siguientes, Tsukumo Huku y George viven aventuras detectivescas y resuelven muchos misterios. Cuando cumplen 15 años, Tsukumo Huku tiene que volver a Japón y George llora mucho por estar solo. George declara que vendrá a Japón en el futuro y podrán ir a resolver más misterios. Sí, vaya, está dispuesto a ir a Japón para resolver misterios con Tsukumo Huku, pero no ir a Italia para estar con Lisa Lisa. Sospechoso la wea, ¿eh? Sin embargo, 2 meses después, el barco en el que se había marchado Tsukumo Huku es encontrado en el fondo del mar por el ejército. Y ahí termina el capítulo en cliffhanger. Ahora en el capítulo 2 vamos al universo de Jorge Joestar. Nuestro nuevo protagonista nos habla de su herencia y de la ortografía de su nombre. Tiene 15 años y vive en la prefectura de Fukui, Japón. Sus padres biológicos japoneses no pudieron hacerse cargo de él por razones desconocidas y lo entregaron a las autoridades cuando era un bebé. Fue adoptado por la familia Joestar y educado en inglés. Cuando cumple 18 años, tiene que elegir entre la nacionalidad inglesa o la japonesa, así como decidir un nombre formal. Aunque su nombre parece romanizado en su pasaporte como Yoji Joestar, así como Filthy Frank, él prefiere la grafía Jorge, ya que teme que los angloparlantes pronuncien Yoji incorrectamente y Jorge permite a sus amigos seguir llamándole con el apodo de detective Jojo, en lugar de George. Antes de ir a la cama, Jorge, no sé si se pronuncia así, pero yo voy a decir Jorge, ¿no? Recuerda sus anteriores casos como detective. Entre ellos, la resolución de 15 asesinatos en habitaciones cerradas, seguidas 2 años antes, y la captura de 2 asesinos en serie en el año en curso. Guru Majin y Nail Pillar. A menudo presentaba un informe completo de sus casos a su padre, Yonda Joestar. Sin embargo, algo en los 15 asesinatos en habitaciones cerradas seguía molestándole. Jorge encuentra un mapa en un artículo de periódico en el que se detallan las ubicaciones de cada asesinato y descubre que en realidad se trata de un rompecabezas. Imagina entonces una gran cuadrícula de 4x4 encima del mapa y ve que hay un cuadrado vacío. Jorge resuelve fácilmente el puzzle desplazando cada número una casilla y se da cuenta de que debe haber un cerebro que diseñó este puzzle, así como los 15 asesinatos en habitaciones cerradas, a pesar de que los 15 asesinatos que atraparon no tenían nada en común. Se esfuerza por encontrar una conclusión significativa detrás de este rompecabezas y va a investigar. Jorge sube a su bicicleta y se dirige al norte, hacia Takefu, intentando encontrar algo parecido a una habitación cerrada. En su lugar encuentra una granja en llamas, perteneciente a la familia Kato. Serika, Satoshi y su hijo de 4 años, Serishu, se quedan fuera de la casa conmocionados cuando Seishiru de repente le dice a Jorge que hay una piscina dentro de la casa con un niño nadando en ella. Jorge mira por la ventana y ve que la casa está llena de agua que se mueve a velocidad de un remolino. Serika le cuenta que el incidente ocurrió al azar mientras cenaban. Empezó a caer agua de mar y cuando salieron la casa empezó a arder. Jorge se da cuenta de que la persona que está adentro se aferra a la ventana y corre a salvarla. Rompe los cristales de las ventanas más cercanas de la planta baja, lo que le permite abrir la puerta. Toda el agua sale por la ventana sacando al niño que estaba atrapado dentro del jardín delantero. El chico era en realidad Tsukumo Huku Kato, que revela que estuvo en un barco entre el Atlántico y el Golfo de México antes de acabar de repente en esa casa por culpa de un tornado. Muy what the fuck. Sin embargo, Jorge nunca había oído hablar del Golfo ni del Atlántico y dice que solo hay un océano. Tsukumo Huku revela la dirección de su casa en la misma que la de los padres de Serika en un mapa,
A pesar de tener el mismo apellido, la familia Kato no responde a Jorge cuando este les pregunta si son parientes, ya que aún están conmocionados por el incendio de su casa. Tsukumo-huku y Jorge comentan más detalles de lo que hacía antes de acabar allí, y Jorge revela que solo conoce un continente, que se llama Panlandia. Panlandia, el continente de los pansexuales. Los dos adolescentes se presentan como detectives, y Tsukumo-huku se sorprende al saber que el chico con el que estaba hablando también se llama Jorge Joestar. Se pregunta entonces qué está planeando Beyond y qué papel tiene pensado para él. Tras acudir al hospital, Tsukumo-huku descubre que ha viajado en el tiempo hasta 2012. Sin embargo, tras comparar los mapas de sus respectivos mundos, ambos se dan cuenta de que es imposible que la Tierra haya cambiado tanto en unos solos 100 años. Luego asumen que Tsukumo-huku debe haber acabado en un mundo paralelo tras viajar al Triángulo de las Bermudas. Después de deducir una forma de llevar a Tsukumo-huku de vuelta a casa, Tsukumo-huku le habla a Jorge de su amigo, el otro George Joestar. Tanto Tsukumo-huku como George habían resuelto casos iguales o parecidos a lo que había resuelto el tal Jorge. Tsukumo-huku y George acababan de capturar al verdadero cerebro de los 15 asesinatos en las habitaciones cerradas, Javier Cortés. Antes de que el detective japonés pudiera explicárselo, Jorge decide que quiere resolverlo él solo, deduciendo finalmente que Javier debe tener el poder sobrenatural de entrar en los sueños. Tsukumo-huku confirma su teoría, afirmando que Javier se disfrazaba de payaso y acechaba los sueños de las víctimas aleatorias mientras dormían, sacando sus emociones más oscuras y convenciéndolas de matar a algo. Javier había sido víctima de abusos por parte de su madre, Leonora Cortés, que se sentía sola después de que su marido, Juan Rovira Cortés, se ausentara a menudo para tener aventuras. Tras ser descubierta, la policía española de La Palma golpeó a Javier hasta matarlo y hundió su cuerpo en el mar por la noche, lo que llevó a Leonora a suicidarse después. Jorge entonces llama a Masami Shirai, un policía del departamento de Fukui, para que interrogue sobre sus sueños a los 15 asesinos que atraparon. Un rato más tarde, este le devuelve la llamada y confirma que todos tuvieron sueños similares. Sin embargo, en sus sueños había un hombre llamado Yoshika Kira, que les dejaba un mensaje que decía: si Jorge Joestar viene alguna vez a Morio, lo mataré. Shirai advierte a Jorge que se mantenga alejado de allí, pero Jorge solo se siente más tentado de ir a investigar. Decide irse a casa a pasar la noche, despidiéndose de Tsukumo-huku y ofreciéndole pagarle los gastos del viaje. A la mañana siguiente, Jorge Joestar se entera de que Tsukumo-huku ha sido asesinado en Morio. Joder, pobre loco, no lo dejan tranquilo en un universo. No, para mí que este tipo tiene la maldición de diablo, ¿eh? Y bueno, ahí termina el capítulo 2. A George le preocupa que Tsukumo-huku pueda estar muerto, ya que ha desaparecido. Asumiendo que sus días de aventuras han terminado, George empieza a tomarse la escuela más en serio para poder llegar a ser inteligente como Tsukumo-huku. Empieza leyendo novelas, gustándole sobre todo las de ciencia científica, los de fantasía científica, lo que hace que empiece a gustarle bastante la ciencia en general. Así que Erina decide que debería contratar a un tutor para él. Pensando que Penélope de la Rosa sería una buena tutora, George va a su casa. Penélope es una chica mayor que George, en la que él y Tsukumo-huku conocieron en su último caso. Ella ayudó a atrapar a Javier Cortés, ya que fue una de sus víctimas. Debido a su miedo patológico a los payasos, tenía tanto miedo después de sus sueños que dejó de ir a la escuela y nunca salía de su casa. Penélope se niega a abrir la puerta cuando Jorge llega a su casa porque verlo le recordaba al payaso de sus sueños. Sin embargo, la noche siguiente, Penélope acude a ver a George muy alterado, gritando que Javier ha vuelto. Penélope se derrumba a los brazos de George y entra en pánico mientras George intenta calmarla. Le explica que después de que George la visitara el día anterior, no podía volver a su habitación. Las puertas y ventanas estaban cerradas, así que decidió ir a la cocina donde estaba su madre. Pero entonces la puerta de la cocina también se cerró de golpe. Ahora, ¿desde cuándo la cocina tiene puerta? ¿Qué clase de casa es esa? La madre de Penélope empezó a gritar y a rogarle que no la matara. Penélope se lanzó contra la puerta varias veces hasta que finalmente se rompió y vio un payaso en la esquina de la habitación antes de que desapareciera. Los padres de Penélope se habían divorciado 4 años antes
y su madre, Isabela, tenía la custodia total de la niña. Penélope culpaba a su madre de haberle quitado a su padre, lo que provocó una tensa relación entre ambas. Su relación empeora cuando Penélope empieza a salir con Edvard Noriega, un matón que la golpeaba, vendía sus objetos de valor y amenazaba con arruinarla definitivamente si su madre interfería. George invita a Penélope a entrar solo para darse cuenta de que la puerta de su casa está cerrada de repente. Se pregunta por qué Irina los dejaría fuera, hasta que Irina le dice a George que corra porque hay un payaso dentro. George echa la puerta abajo y ve directamente al payaso. Le golpea con una silla haciendo que el payaso desaparezca a romperse en pedazos. Irina le dice a George que se calme, dándose cuenta de que Penélope es quien estaba creando el payaso de alguna manera como medio de protegerse. El payaso regresa de repente, encerrándoles dentro, encajando una pesada mesa bajo el pomo de la puerta. George se da cuenta de que el payaso tiene un largo hilo blanco colgando de su cadera, que llega hasta el vestido de Penélope. George aparta tranquilamente la mesa y sale de la casa, calmando a Penélope. Se da cuenta de que su poder es el mismo que tenían Antonio y Javier. Finalmente, el hilo del vestido de Penélope se rompe, haciendo que una muñeca con un lazo caiga detrás de la puerta. Jorge le explica a Penélope que ella creó todo eso. Más tarde, George intenta explicar el poder de Penélope a su madre, pero esta cree que Penélope está poseída por el diablo. Irina decide dejar que Penélope viva con ellos y la contrata para trabajar en la oficina de La Palma de la empresa comercial de Irina, así como para ser la tutora de George. Un día de febrero, 6 meses después de que Penélope se mudara con los Jostars, le pide a George que la acompañe al trabajo por la paranoia de que alguien la estaba siguiendo. De camino al trabajo, Edvard, el ex novio de Penélope, la saluda. Ella le dice que se vaya a la mierda, pero Edvard dice que se está muriendo. Empieza a entrar el pánico y suplica ayuda a Penélope, contándole cómo vio a un tipo espeluznante con alas. Penélope le dice, enfadada, que cierre el ojete, que se merece lo que le pase. Edvard empieza a disculparse y continúa su historia. 2 noches antes, estaba tumbado en la cama con una chica llamada Prunella, cuando de repente ve al hombre de pie junto a la base de su cama, tan negro como un demonio. El hombre, con alas, le dijo a Edvard que cerrar los ojos, se acostara y pensara en el mañana. Mientras Edvard cuenta su historia, Penélope enloquece de emoción hasta el punto de que le sangra la nariz. Crea una habitación cerrada desde el suelo, atrapando a Edvard con un payaso dentro. George decide llamar a este extraño poder de Penélope Wound, que significa herida, basándose en su origen. Penélope está a punto de matar a Edvard, pero George intenta impedir que se convierta en asesino. Ella dice que no puede porque él es el payaso quien lo hace, no ella. George fuerza entonces un agujero en la habitación cerrada, rasgando las paredes de hierba y tierra. Edvard estaba colgando de una soga atada al techo y de repente George también está colgado de una cuerda de hierba. Entra en pánico y casi muere asfixiado antes de darse cuenta de que el objetivo de una habitación cerrada es hacer que el asesinato parezca un suicidio. Si de alguna manera deja pruebas de que en realidad se trata de un asesinato, se rompería el propósito de una habitación cerrada. Saca una navaja de su bolsillo trasero y se apuñala en el vientre, escribiendo asesinato. Bueno, creo que te pasaste un poquito, no era necesario hacer eso. Creo que escribiendo una letra ya era suficiente. Antes de que George pierda el conocimiento, el payaso lee el mensaje y desaparece, destruyendo también la habitación cerrada. George vomita varias veces, pero se siente aliviado al ver que Edvard sigue vivo. Penélope agarra a George y llora, disculpándose al mismo tiempo. En el hospital, el médico le dice a George que ha acabado demasiado hondo y que la palabra asesinato permanecerá para siempre en su vientre. Lisa aparece de repente en la habitación y le pregunta a George si sigue siendo acosado. De la nada apareció. No se cree que George se lo hiciera a sí mismo. Penélope dice que es culpa suya, disculpándose una vez más. Las dos mujeres se ponen en malos términos después de que Lisa intentara presentarse, lo que lleva a George a interrumpir antes de que Penélope vuelva a convocar una habitación cerrada. Lisa explica que encontrar a George en el hospital fue una coincidencia porque tenía una pregunta para el doctor. Ella le pregunta al doctor si ha tenido algún paciente que afirme ver un hombre como una polilla, tal como Edvard les había dicho a George y Penélope anteriormente. El doctor dice que varios pacientes han sufrido crisis nerviosas y aunque al principio pensó que se trataba de una ilusión, algún tipo de histeria colectiva, luego también vio al hombre con alas negras. Lisa le advierte al doctor que no haga lo que dice el hombre y que se encierre en su casa esa noche. Los tres vuelven a casa y encuentran a Straizo y Irina dentro tomando té. Lisa le dice a Irina que es hora de contarle a George la verdad sobre sus padres. Irina describe entonces la vida de Jonathan Joestar y Tío Brando.
que desembocó en la muerte de Jonathan en su luna de miel. Straizo y Lisa se preguntan si hay una máscara de piedra en la isla porque él es el segundo incidente de algo sobrenatural que ocurre. Lisa explica que ella y Straizo habían hablado con el pescador que rescató a Erina y al bebé Lisa del ataúd años atrás. Era un ataúd grande diseñado para proteger a su ocupante de golpes externos, y el pescador fue testigo de que Erina también sostenía algo más, del tamaño de una cabeza humana, envuelto en un fardo de tela hecho con el dobladillo del vestido de Erina. Lisa se pregunta si Erina había traído realmente la cabeza de Dio Brando a la isla, aunque George dice que Lisa está siendo ridícula. Erina rompe su silencio diciendo que no era la cabeza de Dio, era la de su marido, Jonathan. Y con esta frase termina el capítulo, con George teniendo miedo de su madre por primera vez. Jorge Joestar se dirige de Nishi Agatsuki a Morio, preguntándose cómo llegó allí Tsukumuhuku. El cuerpo de Tsukumuhuku fue encontrado con un profundo corte en la garganta y un hacha ancha colgada del hombro. Estaba desnudo, envuelto únicamente en una tela roja en forma de diamante, que también estaba montando en un oso. Medio rara, bizarra la cuestión. Su lecho de muerte se asemeja al cuento popular Quintaro. Jorge baja del tren en la estación de Morio poco después de la 1 de la tarde y tiene una sensación de déjà vu cuando mira el mapa de la ciudad. Sin embargo, Jorge está seguro de que nunca antes ha estado en Morio, ya que el famoso detective Namahage solía llevar casos allí. Por lo tanto, nadie nunca llamó a Jorge para ir hasta allá. Medio raro el detective, ¿eh? Cerca de la comisaría, Jorge escucha una campaña electoral de Takumi Kumoi, que aspira a convertirse en el próximo alcalde de Morio, y se detiene en un restaurante a comer un plato de lengua de miso, una de las delicias locales de Morio. El mejor del mundo es un elixir. Jorge se dirige al lugar del asesinato, que es la llamada Arrow Cross House, casa de la cruz de flechas, donde se encuentra el cadáver de Tsukumuhuku. Cuando el taxi de Jorge llega ahí, se encuentra con Kishibe Rohan. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Un dibujante de manga de unos 30 años, en este caso, que tenía un manga llamado Pink Dark Boy en serialización hacia 20 años, y que recientemente había empezado la 8ª parte de la serie. Esa referencia. Rohan menciona que había comprado la Arrow Cross House 6 meses antes, frustrado porque su casa ya había sido utilizada para un asesinato como en alguna historia de cliché. Rohan le dice a Jorge que debería llamarle Rohan en lugar de Kishibe-san o Kishibe-sensei. Jorge duda, así que Rohan utiliza su stanaje vencedor para impedir que Jorge le llame de otra forma que no sea Rohan. ¿Vale? Estaba siendo respetuoso nomás. Rohan describe el misterio de la Arrow Cross House. Apareció de repente hace 5 años sin que ninguno de los vecinos se percatara de su construcción a pesar de su gran tamaño. Otra casa estuvo en el mismo lugar durante 3 años, antes de que apareciera la Arrow Cross House. La antigua casa era llamada Cube House por los lugareños de la zona y supuestamente fue trasladada a Morio desde Nishi Akatsuki, aunque nadie sabía de quién era. Rohan menciona cómo más de un detective ha sido asesinado en Morio. El primero fue Sachiari Hakioku, cuyo cuerpo fue encontrado sentado sobre una tortuga marina gigante disecada, diseñada para parecerse al cuento de Urashima Taro. La siguiente detective en ser asesinada fue la llamada Neko Nyan, que fue encontrada cerca de la Angelo Rock, rodeada de perros, gatos y faisanes disecados. Su muerte se asemeja al cuento popular de Momotaro. Rohan lleva a Jorge al lugar del asesinato en la habitación cerrada. La policía se había llevado el cuerpo de Tsukumuhuku, pero el oso se quedó atrás por ser demasiado grande. Rohan muestra a Jorge copias de las fotografías de la escena del crimen que hizo dejar la policía, lo que lleva a Jorge a preguntarse cómo era capaz Rohan de hacer algo que todo el mundo escuchara sus órdenes como si pudiera doblegar el mundo a su voluntad. Los dos se preguntan cómo alguien consiguió meter un oso polar gigante en la habitación sin que Rohan se diera cuenta. Más tarde Rohan le habla a Jorge de Reimi Sugimoto, una chica que no recuerda nada más que su nombre. Su amnesia es tan grave que Rohan no puede leer su pasado, por lo que Rohan le pide ayuda para cuidar del lugar hasta que recupere la memoria. Esa noche Reimi y Rohan mezclan sus habitaciones y duermen en las del otro.
Rohan muestra las ubicaciones exactas de cada caso de asesinato en el mapa de Jorge, y este se da cuenta de que el triángulo de detectives muertos coincide con la forma exacta del triángulo de las Bermudas. Rohan explica lo que son los stands y lo que su stand podría ser, explicando que Morio tiene varios otros stands que se sienten atraídos el uno por el otro. Bueno, que son atraídos uno al otro, mejor dicho, ¿no? Jorge intenta mencionar el nombre de Yoshikage Kira, pero de repente lo olvida. Epa, ¿qué hiciste, Rohan? Rohan había usado Gem Vencedor para evitar que Jorge dijera el nombre de Kira en voz alta, o de lo contrario, Jorge explotaría a la verga. De repente suena el timbre y Rohan le pregunta a Jorge si puede hacer que sus visitantes se vayan a la verga. Huye de la habitación pidiendo a Raimi que le acompañe. Sin embargo, Jorge no ve a Raimi allí, solo ve a Rohan marcharse solo. En la puerta, Jorge es recibido por 3 estudiantes de instituto de su edad. Se enfrentan a Jorge suponiendo que le hizo algo a Rohan, mencionando que nadie ha visto a Rohan en 2 semanas. Uno de los matones agarra a Jorge por la garganta con su stand, mientras que su hermano gemelo mira hacia la casa y empieza a gritar buscando a Rohan. Fukashigi menciona que es posible que Jorge sea en realidad Yoshikage Kira, haciéndose pasar por detective. En cuanto Fukashigi dice el nombre de Kira, este desaparece, y su hermano, Murio Taizu, corre en su búsqueda. Murio Taizu está a punto de atacar a Jorge suponiendo que ha hecho algo, pero Jorge exclama que encontrará a Fukashigi. Jorge deduce que Raimi es en realidad un stand humanoide que podía controlar la casa de la Arrow Cross y utiliza su habilidad para ocultar a Fukashigi. Aceptando la petición de Jorge, Rohan utiliza la G vencedor sobre Jorge para que pueda ver a los stands. El stand de Murio Taizu se llama Grand Blue y aparece como 3 delfines. El stand de Kochi es Trueno Azul, una hélice que aparece en su cabeza. Kochi menciona que el stand de Fukashigi es NYPD Blue, un stand que cree ser un policía de Nueva York. Jorge por fin puede ver a Raimi y ambos se presentan el uno al otro. Jorge pide entonces a Rohan que use la G vencedor sobre Murio Taizu y Kochi, permitiéndoles ver proyecciones astrales. La habilidad de Raimi le permite mantener a Rohan y Fukashigi en un estado suspendido entre la vida y la muerte bajo la Arrow Cross House. Como no hay oxígeno en esa zona, no explotarían por la habilidad de Kira. Jorge se da cuenta de que cada flecha de la casa podía girar, lo que sí explica por qué Rohan no notó que ocurriera nada tras el asesinato de Tsukumuhuku. De repente Morio sufre un terremoto y se abre un abismo a lo largo de sus fronteras. Kochi vuela por los aires con su stand e informa de que Morio se ha desprendido de Japón y se ha convertido en su propia isla, navegando por el mar. Justo entonces Rohan también revela que había leído las páginas de Jorge en G Vencedor. Todas las aventuras de Jorge como detective aparecían bajo un epígrafe titulado Falsificación. Detrás de su oreja izquierda de Jorge, Rohan encontró su verdadera historia. Nació en 1889 en las Islas Canarias. Se hizo piloto y luchó en la Segunda Guerra Mundial y fue asesinado en 1920 por un general de las Fuerzas Aéreas. Con esta flasheada confusa termina el capítulo 4.